Bueno, iglesia, hoy vamos a continuar con la serie En el mundo tendréis aflicción. El tema de hoy, para los que anotan la palabra, hermanos, el tema que vamos a ver hoy es el sufrimiento del cristiano. Hoy vamos a predicar sobre eso y en este caso vamos a ir a San Juan capítulo 16, verso 33, que es el versículo que estamos usando para poder enseñar y ministrar esta serie, en este caso. San Juan capítulo 16, verso 33, dice la palabra: estas cosas os he hablado, está hablando el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, interesantemente el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, ¿cuántos vivimos en este mundo? Amén. Si usted no vive en este mundo, ¿verdad? Es un extraterrestre. Pero vivimos en este mundo. Ahora, ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Dice otra versión de esta misma palabra, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice la palabra. Hermanos, esa palabra aflicción, yo quiero recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada. Esa palabra aflicción, cuando el Señor dice en el mundo tendréis aflicción, esta palabra aflicción significa presión, significa opresión, significa tensión, significa angustia, tribulación, adversidad, aflicción, prueba y persecución también. O sea que el Señor, cuando habla de que en el mundo tendríamos aflicción, el Señor está hablando que en este mundo íbamos a tener una serie de circunstancias, hermanos, que nos iban a causar dolor, que nos iban a causar daño, en este caso. Y ahí viene la pregunta: ¿alguno de ustedes ha pasado prueba y tribulación en su vida cristiana? Amén. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? ¿Por qué este tema? Porque hay muchos cristianos que se les ha mal enseñado, en este caso, que al venir a Cristo ya no vamos a tener problemas. Hay iglesias donde enseñan que a la hora de usted venir a Cristo se van a solucionar todos los problemas. Hermanos, pero esa no es la verdad bíblica, ya que Jesucristo fue bien claro con sus discípulos al él decirles: ustedes van a tener problemas en este mundo. Amén. ¿Y cuántos hemos tenido problemas en este mundo aunque seamos cristianos? Todos tenemos problemas, iglesia. Vuelvo a recalcar esto: Jesucristo no vino a morir en una cruz, a dar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo no tuviéramos problemas. Hermanos, Cristo vino a morir en una cruz, a dar su vida en una cruz, a derramar su sangre para que usted y yo fuéramos salvos de la condenación eterna, no para no tener problemas en este mundo, en este caso. Toda la persona o toda persona que viene a Cristo, hermanos, en algún momento de su vida va a tener dificultades, va a tener problemas. Ahora, vea lo que enseña la palabra en Filipenses 1:29. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses capítulo 1, verso 29. Hermano, yo quiero que usted, ojalá esta palabra, si puede subrayarla, subráyela, esa palabra, que Pablo le está hablando a los filipenses. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, saben que esta carta de los filipenses se llama la carta del gozo. Es una de las cartas que escribe Pablo estando en la cárcel. Y en esta carta se menciona la palabra gozo una gran cantidad de veces. Y Pablo está animando a los creyentes a que sigan adelante, a que ellos perseveren, porque para el tiempo en que Pablo está en la cárcel había una gran persecución en la iglesia. Y en este caso él estaba preso por causa del Señor. Pero en medio de la carta, o empezando la carta en este caso, porque es en el capítulo 1, verso 29, vea lo que le dice Pablo a los lectores de esta carta.
Dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Hermanos, ¿cuántos creemos en el Señor en este lugar? Dios nos ha concedido ese privilegio, ese maravilloso privilegio de haber creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Pablo dice que Dios nos ha concedido el creer en Cristo, pero dice también, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, qué privilegio es haber creído en Cristo. Pero dice Pablo que también qué privilegio es padecer por causa de Cristo. No solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Interesantemente, a veces la mayoría de las personas solamente quieren creer en Cristo, porque les prometen, o la promesa que Dios nos ha dado es de la salvación eterna, de la vida eterna, hermanos, pero nadie quiere padecer por Cristo. Nadie quiere padecer por Cristo. La gente cree que venir a Cristo es, vuelvo a decirlo, para llevar una vida color de rosa, hermanos, pero Cristo no promete eso en su palabra. Él te promete salvación y vida eterna. Él no te promete que no vas a pasar problemas. Y Pablo en una cárcel es lo que le escribe a esta gente. A ustedes Dios les ha dado el privilegio de creer en Cristo, pero también que padezcan por causa de Cristo. Voy a leerles este mismo versículo en otra versión y dice así: Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, oigan esto, sino también, de sufrir por Él. Sino también de sufrir por Él. Hermanos, ¿a cuánto nos gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Hermanos, pero la realidad de este mundo, hermanos, es que en este mundo vamos a sufrir de una o de otra forma. Hermanos, y yo siempre he puesto este ejemplo. Ustedes saben qué es lo primero que hicieron con usted en el momento de nacer, o hace un doctor con un niño al momento de nacer. ¿Qué es lo primero que hacen? Hermano, agarran el niño y le pegan un par de nalgadas para que él empiece a llorar. Desde que venimos a este mundo, hermanos, venimos a un mundo caído, a un mundo de pecado, a un mundo donde lo primero que nosotros experimentamos es el llanto, el dolor, el sufrimiento. Hermanos, por eso tuvo que haber venido Cristo a morir en una cruz para darnos vida eterna, salvación eterna, para preparar un lugar para la iglesia, para sus hijos, donde dice la Biblia que no habrá más llanto ni más dolor, pero eso es allá, no es acá. No es en este lugar. Así que vamos a ver por la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver cómo algunos hombres de Dios sufrieron. Y ojo a esto, aun cuando eran temerosos de Dios, pero siempre mantuvieron una fe firme en Cristo. Vamos a ver, porque yo he oído a muchas personas enseñar y enseñarle mal a la iglesia y decir que si usted está pasando pruebas, si usted está pasando una situación donde está sufriendo y está llorando, algunos le enseñan es que porque usted está en pecado. ¿A alguien le han enseñado eso alguna vez? Que me levante la mano. ¿A alguien le enseñaron eso? Hermano, usted no sufre porque usted está en pecado. Nadie tiene problemas porque está en pecado, porque está mal con Dios. Vamos a verlo en la palabra, vamos a hablar de hombres que eran íntegros delante de Dios y sin embargo tuvieron problemas en este mundo en el cual vivimos nosotros también. ¿Me están entendiendo, iglesia? Vamos a hablar del primer hombre, vamos a hablar de Job. Vamos a ir a Job. Para que no le cueste llegar, hermano, Job está antes de Salmos. Ahí está Job. Usted llega a Salmos, que es la mitad de su Biblia, y ahí
Las páginas que siguen es el libro de Job. Yo quiero que leamos, vamos a ver primeramente Job, versículo 1 del capítulo 1 y luego vamos a ver del verso 13 al 22. Dice la palabra en Job capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a ver cómo era Job. Dice la palabra, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Ese era un hombre, ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos darnos a nosotros mismos ese calificativo? Yo creo que estamos muy lejos, ¿verdad? Muy largo de decir nosotros perfectos, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal. Ese era Job, así lo describe la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cómo Dios mismo es el que le da ese calificativo a Job. Ahora, entonces podríamos decir que este hombre era un cristiano extraordinario. Era un cristiano que andaba en santidad, era un cristiano que honraba a Dios con su vida, era un hombre intachable en su vida, en su relación con Dios, pero vamos a ver qué le sucede a este hombre. Dice la palabra, ahora vamos a ver versos del 13 al 22. Y aconteció un día que sus hijos sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Un varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y ahora le vienen todas estas calamidades. Pierde su familia. Se le mueren todos los hijos que tenía. Pierde el ganado, los camellos. Pierde todo. O sea, el hombre que era, porque si usted entiende, Job era muy prosperado. Y en un momento él pierde todo. Él pierde todo. Hasta ese momento el varón íntegro delante de Dios ahora pierde todo. Pregunto, ¿él estaba en pecado? ¿Él andaba mal delante de Dios? No. Simplemente vinieron todas estas cosas, y ahora vamos a ver más adelante, porque Dios así lo quería, Dios así lo permitió, punto. Ahora, ¿cuál fue la actitud de este hombre? Hermano, ahí donde yo quiero recalcar, porque ¿cuál es la actitud suya cuando está pasando problemas, que es el título de hoy, el sufrimiento del cristiano? ¿Cuál es la actitud de un cristiano, de un creyente? Dice la palabra en el verso 20. Entonces Job, dice la palabra, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Hermanos, él agarra y se rompe la camisa, se rasura la cabeza, que era señal de dolor por lo que a él le había pasado. Pero dice la palabra que él se postra y adora. Wow. Hermano, esa es la actitud de un creyente en medio de la adversidad. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, debe postrarse y adorar el nombre de Dios si es realmente un creyente verdadero, nacido de nuevo. No con lo que hacen muchos, que es quejarse. Job se postra y adora el nombre del Señor. Y dice el verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová, ¿qué dice? Quitó. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque hay gente que cree y enseñan de que cuando alguien pierde algo, todo es porque el diablo se lo quitó. Hay hasta una canción ahí, no sé qué, que el diablo tiene que devolverme, no sé qué. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job entendía, hermanos, la soberanía de Dios, de que Dios da, pero también Dios quita. Dios da, pero también Dios quita. Porque ahora vamos a verlo, usted puede estudiarlo todo el libro de Job. Todo viene de Dios, hermanos. Job resalta la soberanía de Dios. Eso resalta el libro de Job. En este caso, verso 22, y en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, lo que dice al final del verso es, en otra versión para que entiendan: así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Job no dijo nada malo contra Dios, a pesar de lo que le había pasado. En este caso, a pesar de lo que le había pasado. Ahora pregunto, ¿lo que a él le pasó era de sufrimiento o no era de sufrimiento? Era de sufrimiento. ¿Estaba Job mal? ¿Estaba en pecado Job? No. Jesús enseñó: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a ir ahora a Job, capítulo 2, del 3 al 10. Job capítulo 2, del 3 al 10 dice la palabra. Porque las calamidades de Job no terminan ahí. Dice 2 del 3 al 10. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahora vean igual el calificativo que le da Dios a Job. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, el hombre quedó en la calle. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo permitió? Dios lo permitió. Hermanos, nada de lo que a nosotros nos acontezca en la vida está fuera de la autoridad o de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Y Él tiene el control tanto de las cosas buenas como de las cosas aparentemente malas que pasan en nuestra vida. Porque dentro de la serie vamos a dar una enseñanza, y es cuando Dios permite aparentemente cosas malas para nuestro bien. Porque eso hay que entenderlo también. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, vean, hermanos, qué interesante. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Dios es soberano, Dios está por encima de Satanás. Satanás es una creación de Dios.
Hay personas que ponen a Satanás aparentemente a veces por encima de Dios. Hermanos, Satanás nunca va a estar por encima de Dios, ni tan siquiera a la par de Dios en un igual. Porque Satanás es una creación de Dios. Dice la palabra que de Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Amén, ¿me están entendiendo? Pero en este caso, Dios le da a Satanás, por decirlo de esta forma, le dice, está bien, ve y toca su carne y su hueso, pero su alma usted no la puede tocar. Ahora, ¿por qué no puede tocar su alma? Porque le pertenecía a ¿quién? La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía, dice la palabra, a las arras de nuestra herencia para cuando Él venga. Tenemos un sello de Dios, aquellos que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces pueden tocarle cualquier cosa, pero no su alma. Esa es mía. Hermano, aquí podemos pasar muchas tribulaciones en nuestra carne, pero nuestra alma, lo que somos, le pertenece a Dios. Seguimos leyendo. Verso que me quedé. 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, oiga, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna, hermanos, maligna. Entonces imagínense una sarna, una picazón, donde muchos dicen que aparentemente Job empezó a podrírsele la piel, le salieron llagas en la piel. Y empezó a oler mal, porque era como un tipo de infección. Cuando hay algo que está infeccionado, huele mal. En este caso, eso le estaba pasando a Job. Y dice la palabra, y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces dijo su mujer, oigan, dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow. Y él le dijo, no suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, una mujer sin temor de Dios, sin conocer a Dios, has hablado. ¿Qué? Vean la pregunta que hace Job a su esposa. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, hay gente que cree que de parte de Dios solamente Dios va a permitir que nos vengan cosas lindas, bonitas. Pero hermanos, a veces Dios nos va a permitir a nosotros pasar cosas donde nos va a causar dolor, tristeza, llanto. Y tal vez usted diría, hermano, usted diría, ¿por qué, pastor, Dios hace eso? Hermano, la respuesta es muy sencilla. Entre más usted y yo pasemos afrentas, dificultades y problemas, es cuando más vamos a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Es cuando más usted y yo vamos a humillarnos a decirle, Señor, yo te necesito. Usted se imagina venir a Cristo, hermano, y usted vivir una vida, hermanos, bonita, linda, donde no le pase absolutamente nada. Llega el momento en que usted se va a olvidar de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Muchas cosas Dios las permite para formar nuestro carácter en Cristo. Porque hay un deseo de Dios y un propósito, y es que usted sea, hermano, llegue a la estatura y la plenitud de Cristo. Y para eso Dios va a permitir que pasen circunstancias en tu vida, y a veces dolorosas en este mundo, que no te van a alejar de Dios, te van a acercar a Dios. Si eres un creyente verdadero, te van a acercar a Dios, no te van a alejar de Dios. Aquella persona que diga que los problemas le alejaron de Dios cuando vino a Cristo, es porque realmente nunca vino a Cristo. Ojo a esto, iglesia. Aquel que tiene problemas siendo cristiano
y eso le aleja de Dios, es porque tal vez nunca ha conocido a Dios, porque los problemas no nos alejan de Dios, nos acercan a Dios. ¿Aló? Los problemas nos acercan a Dios. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si un problema te aleja de Dios, es porque tal vez no has conocido a Dios de verdad. Hermanos, los que están en esta iglesia o usted que me escucha, sabe, no sé cuántos años tiene usted en el Evangelio, hermano, y cuántos problemas ha pasado usted en su vida. La pregunta es, ¿esos problemas te han alejado o te han acercado a Dios? Los que tienen más tiempo en el Evangelio. Hermanos, cuando venimos a Cristo a veces empezamos a tener problemas, pero eso no nos aleja. Yo tengo más de 18 años de ser creyente y he pasado, hermanos, las maduras, las verdes, las pintonas, las magulladas, he pasado las podridas, he pasado todas, pero todavía sigo honrando a mi Dios, creyendo que Él murió en la cruz por mí, creyendo que sin Él nada soy, que Él es el Salvador de mi vida. No es porque no haya tenido problemas, no, es que Él es el Salvador de mi vida, no hay otro fuera de Él. Ahora le cantábamos, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? No hay otro como Él. Amén, iglesia. Entonces Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, es increíble. Ve lo que dice Job en el capítulo 13, versículos 15 y 16. En relación a todo lo que a Job le había pasado, a pesar de que él era íntegro delante de Dios. Hermano, cuando yo vi este versículo, yo dije, wow, qué increíble la convicción de Job. Job era un creyente de verdad. Hermano, y Job no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Pero él realmente había una convicción en su corazón de en quién había creído. Dice la palabra en Job capítulo 13, versos del 15 al 16. He aquí, ¿lo tenemos, iglesia? Subraya este versículo. He aquí, dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrarán en su presencia el impío. Wow. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos esa convicción de lo que él está diciendo? Oiga, aunque él me matare, en él esperaré. Ya le había pasado todo lo que le había pasado. Cuando él está en este discurso, recuerden que dice la palabra que él está sentado ahí con aquel tiesto rascándose. Aquella sarna que él tenía en todo su cuerpo, había perdido todo. Y Dios solamente le dejó la mujer para que le dijera, maldice a Dios y muérete. Le dejó la espina ahí, hermanos. Pero bueno, Dios sabe por qué. Pero ya de verdad, Dios le había permitido a Job pasar todo esto. Y Job en ese discurso, cuando él está con sus amigos sentado, él le dice a ellos, aunque él me mate, yo voy a seguir esperando en él. Yo voy a seguir confiando en él. Hermanos, hoy la iglesia, vamos a usar un término popular, hermanos, que muchos dicen, otro gallo cantaría. Si hoy la iglesia entendiera realmente, tuviera la convicción que tenía Job de su cristianismo, de en quién había creído, de cuál era el Dios de su vida,
Hermanos, que venimos a Cristo no es para no tener problemas. Como le dijo Pablo, Dios nos ha concedido el privilegio no solo de creer en Él, sino padecer por Él también. Y hoy hay hermanos, oiga, que alguien le hizo una mueca en la iglesia, me voy de ahí. Montón de hipócritas. Y sale y se va. Oiga, por una mueca. ¿Cuál es el cristianismo de hoy? Otros es igual. Ay, es que estoy pasando problemas en mi hogar, estoy pasando problemas en mi trabajo. Entonces ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero buscar a Dios. Hermano, eso sería un cristianismo mediocre y no entender el verdadero evangelio, la palabra de Cristo, y entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque no importa el problema, la situación, la adversidad, es más grande su sacrificio en la cruz que el problema. Otro ejemplo en la palabra de hombres de Dios que pasaron problemas, luchas, dificultades, tuvieron sufrimiento, los discípulos de Cristo. Vamos a ir a Hechos 4 del 18 al 20. Hechos 4 del 18 al 20. Aquí empiezan el sufrimiento los discípulos de Cristo. Después de que Cristo resucita entre los muertos y Él los envía a que sigan predicando el evangelio. Y recuerde que Él ya les había dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice la palabra en el verso 18 al verso 20 del capítulo 4, y llamándoles les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, aquí los intimidan, aquí les dan una advertencia. Ahora vamos a ir al capítulo 5, versos 40 y 42. Y ahora la advertencia va más allá. Primero los intimidan, dejen de hablar en el nombre de Cristo. Y ellos muy valientemente dicen, no vamos a dejar de hablar en el nombre de Cristo. No podemos dejar de hablar, de decir lo que Dios ha hecho. Ahora en el capítulo 5, versos 40 al 42 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos. Primeramente solamente era la advertencia. Después de azotarlos les intimidaron otra vez, pero ahora los agarran y los azotan. Que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, porque ellos estaban presos en ese momento. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. Hermanos, salieron gozosos, dice la palabra. Los garrotearon y le dijeron, primeramente le hablamos, ahora le vamos a dar una tunda. Y otra vez les advertimos, dejen de hablar en el nombre de Cristo. Hermano, ¿cómo puede salir usted después de que alguien a usted le diga? Imagínese un familiar suyo, ¿verdad? Que es antievangélico y le diga, yo no quiero volverlo a verlo hasta en la iglesia, ahí metido, siendo aleluya, pandereta. Y todavía que lo agarre y lo garrotee. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se podría sentir usted? Y la Biblia dice que ellos salieron ¿cómo? Gozosos. Ahora, yo no sé hasta dónde, pero yo creo que en aquel tiempo, cuando dice ahí que los azotaron, hermano, yo creo que tenía que haber dolido. Yo no creo que los agarraran con espumas a darle. No, los garrotearon.
Ellos empezaron a sufrir por causa de Cristo y salieron gozosos. Gozosos, dice la palabra, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Ellos sufrieron por causa de Cristo. Hechos, capítulo 8, versos 55 al 60. Hermanos, aquí viene hablando la historia de Esteban. Esteban primeramente fue diácono, pero también él empezó a ejercer un ministerio de evangelismo. Pero ¿saben cuánto le duró el ministerio evangelístico a Esteban? Solamente una predicación y lo mataron. Oiga, solamente una predicación y lo mataron. Por causa de Cristo. Dice la palabra en Hechos 8, 55 al 60. No, estoy mal, ¿verdad? Ok, es Hechos 7, perdón, es Hechos 7. Hechos 7 del 55 al 60. Un dedazo, hermanos, un dedazo. Voy a corregirlo. Ok, Hechos 7 del 55 al 60. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, aquí Esteban estaba predicándole a una gran multitud y dice la palabra, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Oigan esto, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Oigan, hermanos, ¿usted se imagina que usted por hablarle de Cristo a alguien lo agarren a pedradas? Hace muchos años agarraban la iglesia y le tiraban piedras a la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Algunos de esos. Pero no dolía. No dolía. Lo más es que estaba uno predicando y sonaba ¡plá! Las piedras. Pero no dolía. Esteban estaba predicando, hermanos, y no lo agarraron a tomatazos. No, lo agarraron a pedradas por predicar el evangelio. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, oigan, mientras él invocaba y decía, como algunos dirían, hijos del diablo son todos ustedes, se van a ir al infierno. No, eso no decía Esteban. Dice que él, puesto de rodillas, él decía, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. No le tomes en cuenta este pecado, lo estaban matando. Hermano, y es increíble, y usted hoy ve en la iglesia el perdón, que antes hablaba la hermana ministrando sobre el perdón. Y usted ve cristianos y no, es que usted no sabe lo que me hizo, lo que a mí me duele. A Esteban lo estaban apedreando por predicar a Cristo. Y él se pone de rodillas y él ora y le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y hoy algunos tienen problemas familiares y les duelen y lo que le dicen es, Señor, o te lo llevas o te lo mando. O oran y le dicen, Señor, mira al vecino mío, Señor, que le caiga un rayo o le pase un tren. El cristiano. Todo espiritual. Señor, líbrame de mis enemigos.
Hermano, nos reímos, pero a veces eso es una realidad. Y no queremos sufrir, no queremos padecer por causa de Cristo. El sufrimiento del cristiano. Ese es el tema. Ellos sufrieron por causa de Cristo. Hoy la iglesia no quiere sufrir, no quiere pasar nada, quiere que la vida cristiana sea color de rosa solamente, cuando eso no enseña la Biblia. Ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. Hermanos, vamos a hablar del apóstol Pablo. La Biblia dice que cuando Esteban estaba muriendo, dice que la gente ponía las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Ese Saulo era Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 del 15 al 16. Hechos 9 del 15 al 16. Hermanos, aquí viene hablando de la conversión de Pablo, pero hay un momento, yo no sé dónde ustedes se acuerdan, donde él queda ciego y a él lo llevan camino a Damasco y él queda ciego, y Dios le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya y ore por Pablo para que él reciba la vista. ¿Se acuerdan? Pero cuando el Señor le habla eso a Ananías, Ananías le dice como, ¿cómo voy a ir yo a orar por este hombre que está persiguiendo a los cristianos, nos está matando, nos está metiendo a la cárcel? ¿Cómo, Señor? Y ahora vea lo que le dice el Señor a Ananías en relación a Pablo, uno de los grandes hombres de Dios en el Nuevo Testamento. Dice la palabra en Hechos 9 del 15 al 16. Y el Señor le dijo, ve, o sea, vaya, ore por Pablo, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, ¿cuánto queremos ser un instrumento escogido de parte de Dios? ¡Qué bendición! Pero vamos a terminar de leer. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Oiga, hermano, le doy una palabrita de bendición, como dicen algunos. Vamos a ir a llevar la palabra, el evangelio a reyes, a naciones, a personas. Pero sigue diciendo el versículo 16, porque yo le mostraré, oigan, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quieren la palabrita de bendición? Sí, hermanos, o sea, le digo esto en forma de sarcasmo porque a veces la gente quiere recibir esas cosas, solo lo bonito, lo que suena agradable, pero no le dan toda la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios nos llama para ser escogidos, para servirle a Él, hermano, para creer en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, a veces vamos a pasar muchas tribulaciones. Hermano, imagínense si el evangelio de hoy fuera de esta forma y le dijeran a alguien, Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, Él va a traer el perdón de tus pecados, ven a Él, pero en el momento de venir a Él vas a empezar a sufrir también por causa de Él. Eso no lo predican. A ver cuántos estarían dispuestos a levantar su mano y a decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo y aún padecer por Él, entendiendo que Él me ha perdonado de mis pecados. Pero hoy el evangelio es, venga a Cristo y deje de sufrir. Venga a Cristo para que no tenga problemas familiares. Venga a Cristo para que no tenga problemas financieros. Hermanos, eso no es verdad a la luz de la palabra de Dios. Pablo fue llamado y ahora empezaron los problemas. Ahora empezaron los problemas. Sí, él iba a ir a llevar la palabra a gentiles, a reyes, a los hijos de Israel, pero iba a pasar sufrimiento. Por causa del evangelio, por causa de Cristo. Vamos a ir a Hechos 16, 22, 25.
Hechos 16, 22, 25. Aquí la Biblia nos muestra ahora el apóstol Pablo. Y él va en este caso con Silas, que era uno de los colaboradores de Pablo. Y vea lo que dice la palabra. Hechos 16 del 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas ordenaron azotarles, oigan, con varas, no por varas, no, con varas. Ordenaron azotarles a Pablo y a Silas. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, no crean que la cárcel de aquel tiempo era como las cárceles de hoy. Donde en las cárceles de hoy, ¿verdad? Ellos pelean que tienen que tener área de juego, ¿verdad? Donde juegan fútbol, donde juegan basquetbol, área de esparcimiento, donde tienen que tener televisor, donde tienen que darle la mejor comida, ¿verdad? Porque si no, ellos reclaman y es un problema. Hermanos, ahí las cárceles eran calabozos. Eran calabozos donde no había una letrina, no había un servicio sanitario. No había luz eléctrica. Aquello olía mal. Ahí hacían sus necesidades. Porque cuando ellos metían a alguien a un calabozo, realmente era para que sufriera. No era para que estuviera bien. No como hoy, ¿verdad? Que llegan y agarran unos fifiriches, ¿verdad? Porque andan en drogas y los meten a la cárcel. Y salen a los 5 o 6 años, oiga, y salen así. Parecen Conan el Bárbaro, oiga. Bien alimentados, fuertes de hacer ejercicio. ¿O me equivoco? Así salen. No, aquellos calabozos eran distintos. Ahora dice la palabra, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato, oiga, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, en el último, en el más oscuro, el más feo de todos, y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, el cepo consistía en dos piezas de madera con huecos redondos. Eran piezas largas, donde ellos los agarraban a los presos y los abrían. A lo más que podían abrirle en sus piernas, le metían las piezas y los cerraban para que ellos no pudieran ni abrir ni cerrar. Ahora, hermano, imagínense en una condición de esas, donde usted empieza a calambrarse. En un calabozo donde huele mal, ahí tenían que hacer sus necesidades si querían. Acalambrados. ¿Usted se imagina, hermano, qué podríamos sentir usted y yo ahí? Porque ahora estoy predicando de Cristo, porque ahora soy cristiano. Porque ahora mi vida le pertenece a Cristo. Hermanos, en ese tiempo no era como ahora, que ser cristiano casi es una moda. No, ahí el que decía yo soy cristiano era de verdad cristiano. ¿Y qué hicieron estos hombres, Pablo y Silas? Dice la palabra en el verso 25, pero. Esos peros, hermanos, de la palabra, pero. Dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Wow. Hermanos, si hoy venimos a la iglesia con toda libertad para alabarle, para adorarle, y está la alabanza, hermano, y está la adoración a veces, y Dios empieza a moverse, a sentir su presencia, hermanos, y alguno ahí como una paleta viendo para todos lados, como un pingüino.
heladitico. ¿Usted se imagina? Los habían agarrado y los habían azotado. Con los pies ahí, quién sabe cuánto tenían ya, a medianoche, acalambrados. Y ellos empiezan a orar. Ellos empiezan a cantar himnos al Señor, a alabar su nombre, iglesia. El sufrimiento del cristiano por causa de Cristo. Hermano, no crea usted que venir a Cristo es no tener problemas, y seamos realistas. Hermano, nosotros no pasamos pero ni una cuarta parte de lo que ellos pasaron, de lo que ellos vivieron, y ellos sí le honraron a Dios, le dieron la gloria a Dios. Hermano, nosotros por lo mínimo nos quejamos, porque nos sentimos mal y ya no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas de orar. Hermano, es que no volví a la iglesia porque estoy pasando este problema. Eso no es excusa, hermano. La palabra de Dios es bien clara. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Pero solo aquellos que realmente le han entregado su vida a Cristo van a perseverar en el Evangelio, entendiendo que es más grande la cruz, es más grande el sacrificio de Cristo que el problema que yo esté viviendo o pasando. Dice la palabra en Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses capítulo 4, del 11 al 13. Escribe Pablo: Filipenses capítulo 4, versos del 11 al 13. La mayoría solo se sabe el 13. Y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero a veces, hermano, eso es solo de boca. ¿Por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vamos a ver por qué él lo dice. Recuerden cómo el Señor dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versos del 11 al 13. Dice así: no lo digo porque tenga ¿qué? Escasez. Hermanos, ¿alguna vez hemos pasado escasez? Eso es parte de la vida. ¿O qué quiere usted? Que yo le diga: venga a Cristo para que se haga rico. ¿Qué quiere que le enseñe? Como muchos enseñan: venga y eche tanto para que Dios le saque de la pobreza. Hermano, eso no es verdad. Eso no enseña la Biblia. Eso se llama mercadear con el Evangelio. Y el Evangelio no es para mercadear, no es para enriquecerse a alguien, no, el Evangelio es para salvación. Para eso es el Evangelio. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Imagine, ya estuvo en una cárcel, en el calabozo más adentro. Hermanos, Pablo le pasó de todo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En una vez lo agarraron y lo apedrearon, lo dejaron ahí creyendo que estaba muerto. Y vinieron los demás discípulos, lo levantaron y todavía estaba vivo. En otro momento, recién convertido, cuando se dan cuenta que él se vuelve al cristianismo, hermanos, ponen personas a la entrada de la ciudad, porque eran con puertas, eran amuralladas, y para que si lo veían salir de una vez lo apresaran. Y dice que tuvieron que descolgarlo en un canasto. Por causa de Cristo. Por causa del Evangelio. Dice la palabra, terminamos leyendo ahí: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, él no dependía de las circunstancias. Él no dependía de eso. Él dependía ¿de quién? De Cristo. Hermanos, nosotros debemos de aprender a depender de Cristo.
no de las circunstancias, porque en esta vida, en este mundo, hermanos, siempre vamos a tener problemas. Siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber dolor. Por más cristianos que seamos, por más que honremos a Dios en nuestra vida, vamos a padecer cosas. Ahora, hermanos, para ir terminando, con esto quiero terminar. Hermanos, en medio de lo que nosotros estemos pasando, igualmente Dios está ahí con nosotros. Hermanos, y cuando hablamos de que Dios está ahí con nosotros, vamos a ver lo que dice Pablo. Porque a pesar de todo lo que él vivió y de lo que él pasó también, él entendía que la única fortaleza y consuelo para él era Cristo mismo. No hay otro quien pueda consolarnos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de lo que estemos pasando, hermanos. El único es Cristo. Y Pablo lo dice claramente en 2 de Corintios 1, del 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 1. Del 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 5, dice el apóstol Pablo a esta iglesia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, aunque Dios permita que pasemos pruebas, que pasemos luchas, yo no sé lo que estás viviendo, estás pasando, pero ese mismo Dios por el cual a veces vamos a sufrir y vamos a pasar persecución, tribulación, angustia, luchas, es el mismo que te va a fortalecer, es el mismo que te va a consolar en medio de tu problema, de tu tribulación. Él es el único. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí y recuerda, Él es el que te consuela. Y dice Pablo que Él es el que te consuela para que tú puedas consolar a otros que también están pasando tribulación. Aquellos que hemos pasado pruebas difíciles y luchas duras en la vida, amando a Dios, siendo cristianos, hoy entendemos que separados de Él nada podemos hacer. Hoy entendemos que solo Cristo nos fortalece, solo Cristo nos da consuelo. Él es tu consuelo, Él es tu fortaleza. Y Él es el único que te puede ayudar, no solamente para consolarte en tu prueba y en tu tribulación, sino para consolar a otros que vienen en el mismo camino que nosotros, que vienen caminando en el Señor también, que están dando los primeros pasos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora, que tú seas, Señor, ministrando cada corazón, cada vida en este lugar. Y que tú traigas consuelo, Señor. Trae consuelo a aquellos que están pasando la tribulación, Señor. Porque entendemos que la tribulación hay que pasarla. Vamos a sufrir por causa de Cristo en este mundo.
Pero de la misma manera como abundan las tribulaciones, abunda la consolación, Señor. Trae consuelo. Trae consuelo, Señor, en esta hora. Trae consuelo a mis hermanos, trae consuelo a sus corazones, a sus vidas. Que puedan poner su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Señor, que en medio de lo que estén pasando en este momento, puedan ser como Pablo y Silas, Señor, y empiecen a orar y a cantar himnos a tu nombre y a alabar tu nombre y a exaltar tu nombre para que otros lo oigan. Para que otros oigan que en medio de la prueba y de la lucha, Señor, vamos a alabarte, vamos a adorarte, vamos a exaltarte, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Porque no hay otro fuera de ti, Señor. Porque solo en ti hay salvación y hay vida eterna. Y hoy lo creemos, Señor, y hoy afirmamos más nuestra fe para seguir creyendo, Señor, para seguir confiando en ti, en tu palabra, en que tú estás con nosotros, como dice tu palabra, todos los días, Señor, hasta el fin del tiempo. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?